Cuando pensamos en superhéroes en el cine, lo primero que nos viene a la mente son figuras icónicas como Superman, Batman o Spider-Man. Sin embargo, la historia de los justicieros enmascarados en la gran pantalla comenzó mucho antes de que estos personajes aparecieran en los cómics. En 1916, el cine francés dio vida a Judex, una de las primeras representaciones de un héroe vigilante con una identidad secreta, influencia que con el tiempo moldearía el género de superhéroes en el cine. El origen de Judex, un justiciero misterioso. La película Judex fue dirigida por Louis Feuillade, un pionero del cine francés que ya había explorado historias de crimen y misterio con sus seriales Fantomas, 1913, y Los vampiros, 1915. Estas películas presentaban a figuras enigmáticas y villanos carismáticos, pero Judex nació como una respuesta a las críticas que Feuillade recibió por glorificar a los criminales en sus historias anteriores. El personaje de Judex, cuyo nombre significa juez en latín, fue ideado como una figura de justicia, un hombre enmascarado que usaba su inteligencia y habilidades para castigar a los corruptos. Se trataba de un millonario llamado Jacques de Tremeuse, quien, tras la muerte de su padre a causa de un banquero sin escrúpulos, decide tomar la justicia en sus propias manos. Para ello, adopta la identidad de Judex, utilizando disfraces, trampas ingeniosas y un cuartel secreto similar a la futura Batcueva de Batman. El serial original constaba de 12 capítulos, y su trama giraba en torno a la venganza de Judex contra el villano Favrock, un banquero corrupto. Sin embargo, a diferencia de otros justicieros, Judex tenía un código moral estricto, y se inclinaba más por capturar a los criminales en lugar de asesinarlos, un rasgo que más tarde compartirían personajes como Batman o el Zorro. La influencia de Judex en el cine y la cultura popular. Si bien Judex no es tan reconocido hoy en día como otros héroes enmascarados, su impacto en el cine es innegable. La idea de un millonario que lleva una doble vida para luchar contra el crimen fue retomada en múltiples ocasiones, sobre todo en personajes como Batman, que apareció en los cómics en 1939, o El Sombra, The Shadow, creado en 1930. Además, la estética de Judex influyó en el cine expresionista alemán y posteriormente en el cine negro. Las sombras alargadas, el uso de la luz y la construcción de una atmósfera de misterio marcaron el estilo de Feuillade, y décadas después serían adoptadas por directores como Fritz Lang, quien en 1927 presentó su icónico personaje Dr. Mabuse, otro maestro del disfraz con influencias evidentes de Judex. Curiosidades sobre Judex, 1916. El personaje de Judex se inspiró parcialmente en un criminal real. Aunque Feuillade lo creó como una respuesta a las críticas de sus películas anteriores, el personaje se basó en parte en el ladrón francés Alexandre Jacob, quien robaba a los ricos y tenía un código moral estricto, similar a Robin Hood. El serial fue filmado en plena Primera Guerra Mundial, lo que afectó su producción. Algunos actores y miembros del equipo fueron reclutados para el servicio militar, lo que obligó a hacer cambios en el elenco y el guión. Inicialmente, Feuillade pensó en llamarlo El Vengador o El Redentor, pero finalmente optó por Judex porque tenía un tono más misterioso y solemne. En Francia, Judex fue un gran éxito, pero su impacto en el extranjero fue menor debido a la censura en algunos países y a la competencia con los seriales estadounidenses de la época. Otro dato interesante es que Feuillade había creado previamente a Fantomas, un villano carismático que se convirtió en un fenómeno cultural. Paradójicamente, aunque Judex nació como su opuesto, ambos compartían muchos elementos, como el uso de disfraces y planes elaborados. El regreso de Judex en 1963. En 1963, el director Georges Franju hizo una nueva versión de Judex, esta vez en formato de largometraje. Su versión mantenía la esencia del original,
pero le agregaba un tono más surrealista y estilizado, con una fotografía que recordaba al cine expresionista y una historia con toques de cine de autor. Algunas diferencias clave entre ambas versiones fueron que en la versión de 1916, Judex era más un justiciero sombrío, mientras que en la de Franju se le presenta más como un héroe tradicional. Además, Franju aprovechó la cinematografía en blanco y negro para resaltar el misterio y la elegancia del personaje, mientras que el antagonista tenía un aire más sofisticado y amenazante. Aunque la versión de Franju no tuvo el mismo impacto que la original, ayudó a que el personaje no quedara en el olvido y reforzó su influencia en el cine de héroes enmascarados. Antes de que existieran Superman, Batman o Spider-Man, Judex ya estaba luchando contra el crimen en la pantalla grande. Su legado puede verse en múltiples personajes del cine y los cómics, y aunque hoy en día no es tan conocido, su impacto en la narrativa de los justicieros es innegable. Si te interesa la historia del cine y cómo evolucionaron los superhéroes a lo largo del tiempo, Judex es una obra clave para entender los orígenes de este género. Su influencia sigue presente, y su imagen de justiciero enmascarado sigue inspirando historias más de un siglo después de su primera aparición.